¿Cómo están mis niños? ¿Cómo les va? Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Hoy vamos a avanzar un tema más en la materia del lenguaje. El tema que vamos a avanzar el día de hoy es el artículo de opinión. Artículos de opinión. Estamos viendo entonces el avance que forma parte de lo periodístico, que son artículos de opinión. ¿Pero qué es un artículo de opinión? Es un texto de opinión personal que aborda de manera extensa un tema. O sea, si vemos una noticia, opinamos sobre esa noticia. También las ideas que se exponen se caracterizan por ser polémicas y generalmente discusión en la opinión pública. Generan discusión. Pero ¿cuál es la función de un artículo de opinión? ¿Cuál es su función? Expresar la opinión que redacta el mismo público al cual va dirigida la noticia. Y el lector va a formar su propia opinión y también va a decirla. Pero ¿cómo hacer un artículo de opinión? Aquí vamos a indicar 9 pasos para lograr el éxito de un artículo de opinión. Y tenemos elegir un tema. ¿En qué consiste elegir un tema? Cuando se plantea cómo hacer un artículo de opinión, debes saber cómo empezar un tema. ¿Cuál sería el tema que se va a hablar? Relevante, interesante y también para el público. Entonces se elige un tema y luego se da diferentes opiniones. En el 2, informarte sobre el tema. Una vez seleccionado el tema del artículo, se procura conocer todo sobre este, dedicando suficiente tiempo en el proceso de investigación del tema para darlo a conocer y luego que los demás desarrollen su opinión. Luego tenemos el tercero, que es ir directo al grano, directo al grano. Como ya sabes, la estructura o el esquema de un artículo de opinión comienza con una introducción que atrapa al público. Esa introducción tiene que ser cautivador, motivador, ya directamente como para que atraiga lo que dice al lector, ya colocar adornos literarios o expresiones llamativas al inicio del texto, siempre y cuando esto no le quite precisión y elegancia a la introducción. Luego tenemos argumentar sobre el asunto. Cuando hablamos de esto, se expone la tesis en la introducción e incluso su punto de vista. Es importante que comience aquí la argumentación, la opinión que se desarrolle, la relevancia sobre la noticia. Luego tenemos el emplear la voz activa. Es importante que sea directa y que se incluya en el desarrollo de un artículo de opinión, porque es imprescindible que la voz pasiva en las noticias sea tradicionales y en cambio opte por una voz activa, melodiosa, que motive a querer escuchar más, opinar más, etc. Utilizar ejemplos o influir en el lector. Utilizar ejemplos o influir en el lector. Un artículo de opinión debe ser profundo, preciso, analítico y a su vez fácil de dirigir. Esto para que el lector pueda comprender, ser ameno y comprensible. Luego tenemos el punto número 7, proporcionar una solución. En este punto es muy importante porque todo artículo está acompañado por una propuesta o solución sobre el tema que se trata. Simplemente procederá un texto de crítica que no ofrece alternativas o vías de mejora. Por eso, la solución normalmente se debe dar para que los que lo lean se den cuenta que tiene cómo llegar a una conclusión feliz o, como dice la palabra, solución. Luego tenemos el punto número 8, concluir las ideas expuestas. Todo texto debe estar acompañado de una conclusión que termine de cautivar al lector
y además que sirva para reafirmar el mensaje y el propósito del artículo de opinión. Punto 7 y punto número 8 van relacionados. Y ahora tenemos el punto número 9, hacer una revisión general. Una vez que ya está hecho el artículo, la opinión, es importante hacer una revisión profunda antes de dar el trabajo por terminado, porque hasta al mejor escritor se le escapa algunos pequeños errores de dedo, datos imprecisos u oraciones difíciles de entender. Por eso, una vez que se ha terminado los 8 puntos, se lo revisa para ver cómo está. Y esos serían los 9 pasos para lograr un éxito en la opinión, ¿sí? En los artículos de opinión. Ahora, ¿cuál es la estructura de un artículo de opinión? La estructura de un artículo de opinión es que todo artículo presenta los siguientes componentes. Tesis u opinión. Es la afirmación central que sostiene quién escribe el artículo desde su perspectiva o punto de vista. La persona que escribe da su opinión para que los demás puedan fundamentar o fortalecerlo. Luego tenemos los argumentos, que son razones o explicaciones que se usan para justificar y defender la opinión. En este aspecto, ya la emoción, los sentimientos hacen que uno dé una opinión, argumente, fundamente lo que se lee o también lo que se escribe. Respaldos. Ahora, los respaldos son los datos y hechos en los que el emisor sostiene su opinión y argumentos. Generalmente se trata de hechos conocidos por los receptores o datos comprobados que permitan postular su opinión. Respaldos. Todas aquellas personas que van a opinar, colaborar, coadyuvar en que ese artículo sea bueno y que tenga buena aceptación en el público. Ahora aquí tenemos, por ejemplo, una noticia, una opinión de alguna persona, de un periodista. ¿Y qué se hace? Se selecciona del periódico, se ve el autor, se determina el título del artículo y cuál es el artículo o la noticia presentada y luego se da la opinión. Entonces, ese es el artículo de opinión. Muchas gracias por haber escuchado este avance temático. Hasta nuestra siguiente clase. Que Dios los bendiga, mis niños.